ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. 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 Gloria al Señor. Puede sentarse el pueblo del Señor. Hermanos queridos, veo varias partes en este texto de la palabra de Dios, según lo encontramos en San Mateo capítulo 4. Y es un texto en el cual empieza el Señor Jesús su ministerio. Empieza el Señor Jesús a cumplir la misión, la obra para la cual vino a este mundo. Dice en el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Bien, el Señor Jesús estaba en Judea, estaba junto al Jordán, acababa de ser bautizado por Juan el Bautista. Y ahora resulta, hermanos queridos, que Juan el Bautista había sido hecho preso por Herodes. Y entonces, hermanos queridos, él tomó la decisión de marchar a Galilea, que estaba más al norte, más alejado de Judea. Y esto, hermanos, no fue un acto de cobardía. Esto no fue un acto de cobardía, fue un acto de prudencia. No debemos de confundir una cosa con la otra. Fue un acto de prudencia. El Señor actuaba conforme a sus principios. El Señor dijo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Bien, ¿y qué significa ser prudente? Prudente, hermano, es no precipitarse en las decisiones que tomamos. Estad, hermanos, calmados. Nunca actuemos en caliente. Porque cuando estamos enojados, cuando estamos enfadados, tomamos normalmente decisiones erróneas. Actuamos mal. Y después nos pesa y nos arrepentimos de haber actuado de esa manera. Entonces, hermanos, lo primero que es la prudencia es la no precipitación, no precipitarse. Ignorar la provocación. Si alguien te está ridiculizando, si alguien se está metiendo contigo, incluso con mucha picardía, de tal manera que incluso los que están rodeados no se dan cuenta de ello, no, hermanos, no actuemos precipitadamente
e ignoremos la provocación. Entonces, hermanos, nuestro comportamiento, hermanos, tiene que acomodarse a lo que es sensato. Amén. A lo que es sensato. Esto es actuar prudente. Y también, hermanos, el Señor Jesús dijo que actuáramos con sencillez. Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. ¿Y qué es ser sencillo? Pues es ser discreto, no llamar la atención, la modestia. Hermanos, esto se parece, es paralelo a lo que decía el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 18 de Romanos, que decía: si es posible, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Si es posible, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Y esto, hermanos, para llevar a cabo esto, hay que ser prudentes y hay que ser sencillos. Amén. La prudencia y la sencillez. Entonces el Señor Jesús no estaba huyendo de Judea, no, Él estaba actuando con prudencia. Ya tenemos aquí una lección interesante para nuestra vida espiritual y nuestro comportamiento como discípulos del Señor, como cristianos. Versículo 13 dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Y dejando a Nazaret. ¿Y por qué? ¿Por qué tuvo que dejar Nazaret? Bien, en el Evangelio según San Lucas, en texto paralelo, en el capítulo 4, versículo 16, dice: vino a Nazaret, hablando de lo mismo, del mismo tema, de la misma situación. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y bueno, ¿y cómo acabó la cosa? Estaba en Nazaret, fue a la sinagoga, como era la costumbre de él, sería un sábado seguro, y leyó la palabra de Dios. ¿Y cómo acabó la cosa? Pues dice: al oír estas cosas, las que había dicho el Señor Jesús, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo, imagínense. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aleluya. Entonces el Señor Jesús: ¿me echáis de Nazaret? Pues ahora me voy a Capernaum. Gloria a Dios. Amén. Esto, hermanos, da respuesta para entender lo que dice: y dejando a Nazaret. Luego dice: vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Entonces, si me cierran las puertas en este lugar, yo me voy a otro. Recordemos la predicación del domingo pasado con Isaac. ¿Qué hacía? Se fue a Gerar, en la parte alta, y de allí lo echaron porque se estaba enriqueciendo, se estaba haciendo muy poderoso, y se fue al valle. Vete al valle, ¿vale? Pues me voy al valle. Y estaba en esta parte del valle, descubren un pozo, y se va a esta otra porque lo echaron de allá. Descubren otro pozo de agua, y no, el pozo es nuestro, y se fue a otro lado. Y después ya hasta dejó Gerar y se fue a Beerseba, ya fuera de los dominios de Melquisedec, el rey de Gerar. Entonces la bendición de Dios iba con él. Entonces el Señor Jesús pasa lo mismo. Voy a Nazaret, ¿me echáis? Muy bien, sin problema, me voy a Capernaum. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de una cosa si estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él, mire, nació en Belén, se fue a Egipto, después se fue a Nazaret, después se fue a Capernaum. Pero, hermanos, Dios estaba al control. Amén. Cuando
Cuando tú te tienes que mover de un sitio para otro, no te preocupes, que eso no sea un problema para ti, porque Dios está al control. Amén. Gloria al Señor. ¿Y por qué Belén? ¿Por qué se fue a Belén? Pues hermano, él nació allí, hermanos queridos, porque Dios así lo determinó. En definitiva, porque como digo, Dios está en control. Amén. Dios así lo determinó. Cuando él nació, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aleluya. Esto lo dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2 de su libro. Entonces, así estaba determinado por Dios. Y después se fue a Egipto. ¿Y por qué Egipto? Pues hermanos, porque también estaba Dios al control. En Oseas capítulo 11, versículo 1, dice, y él despertando, perdón, Alabado sea Dios. es en el Evangelio, dice, y él despertando tomó de noche al niño y a la madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, 1. Ahora, hermano. Entonces, Dios estaba al control. Te hablamos, Amén. Amén. Entonces, estaba en Belén, de Belén a Egipto. ¿Y ahora qué pasa? Hermanos, José toma a la familia y se la lleva a Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué Nazaret? Dice la palabra. Pero oyendo José que Arquelao, que era un hijo de Herodes, dice que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, ¿veis? Tuvo temor de ir allá, pero avisados por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. O sea, que Dios, hermanos, Dios lo sabe todo. Amén. Y actúa en consecuencia. Amén. Entonces Dios está al control de todo. Estaba al control de la vida de Isaac y estaba al control de la vida de nuestro Señor Jesucristo y está al control de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor Jesús nos lo dijo. Él dijo, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos, aunque me queden pocos, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Amén. Aleluya. Hermano, el temor, el miedo, Aleluya. lo que hizo que Isaac mintiera, el miedo, lo que hizo que Isaac actuara, hermano, actuara en su propia carne, querer arreglar las cosas a su manera. Pero no, Dios está al control, tenemos que tener fe. Dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios está al control. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ¿y por qué Capernaum, el Señor Jesús, se vio obligado a dejar Nazaret, donde se había criado, precisamente, y se fue a Capernaum? ¿Por qué? En los versículos 13 y 16 dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese, ¿veis? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Hermanos, ¿por qué tantos cambios? ¿Por qué tantos cambios? Dios quería que su hijo tuviera un ministerio ambulante.
Hermano, el Señor Jesús se movió mucho a lo largo de su vida, pero Dios quería que su hijo tuviera un ministerio ambulante. Jesucristo era un predicador itinerante que iba de un sitio a otro. Hermanos, el Señor Jesús renuncia a la comodidad de un hogar familiar fijo, con lo cómodo que es eso, como lo cómodo que es vivir en un pueblo, en una población, con los servicios ahí. Pues, hermanos, Él renunció a todo eso. ¿Para qué? Para buscar las almas que lo necesitaran y, hermanos, opta por buscar las almas que lo necesitan allí donde quiera estén. Amén. Allí donde se encuentren. ¿Y por qué Galilea? Que comprendía las tierras de Zabulón y de Neftalí. Dice, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Galilea, hermanos, era una región degradada espiritual y moralmente. Era una región en la cual habitaban también muchos paganos. Aproximadamente había un 50% de judíos y un 50% de paganos, hermanos. Entonces era una región que estaba en tinieblas de sombra de muerte. Y dice, estaba profetizado que una luz grande le resplandeció. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Aleluya. Entonces se estaba cumpliendo la profecía. Amén. Dios estaba al control. Gloria sea dada al Señor. Amén. 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 Dice el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Aquí, hermanos, comienza el ministerio del Señor Jesús a las multitudes. Entonces, hermanos, empezó a predicar. Ahora, yo quiero dejar claro que hay una diferencia entre conferenciar y predicar. ¿Qué es conferenciar? Yo voy a algunas iglesias y oigo al predicador, al pastor y, hermanos, este señor diserta, habla de un tema, de un pasaje bíblico, y yo no veo la predicación por ningún lado. Porque una cosa es disertar y otra cosa es predicar. La palabra que se usa aquí es kerisein, del verbo keriso, que significa proclamar, anunciar en voz alta, pregonar, como cuando un vendedor está en el mercadillo y empieza a pregonar la venta del producto que está vendiendo. Pregona. Pues eso es lo que hacía el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una cosa es conferenciar y otra cosa es predicar. El Señor Jesús predicaba. Y yo, cuando estoy aquí, predico. Yo no doy conferencia, yo predico, yo proclamo la palabra de Dios. Amén. Porque esto es lo que encuentro aquí en la Escritura. A eso estoy llamado, hermano. Hermanos, decía lo mismo que Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, hermanos queridos, ¿qué es lo que decía Juan el Bautista? Pues decía lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué? Hermanos, el Señor Jesús comienza por ahí precisamente, con las mismas palabras, con el mismo mensaje a las multitudes. ¿Por qué? Hermanos, porque el arrepentimiento es el primer paso que toda persona debe dar para llegar al reino de los cielos. Amén. Aleluya. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la primera piedra en la vida espiritual de un cristiano. Arrepentirse. Amén. Por ahí empieza la cosa. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, el término usado en el Nuevo Testamento es la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente. Entonces, hermanos,
la palabra arrepentimiento no se descarta el dolor y el remordimiento por haber pecado, pero la idea fundamental es la de un cambio de actitud. Un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Entonces, arrepentimiento es sinónimo de conversión. Amén. Arrepentimiento es sinónimo de conversión. Pero hermano, nadie se arrepiente si no es consciente de que es pecador. Así es. Amén. Y tiene claro al mismo tiempo lo que es el pecado. Porque hay gente, hermanos queridos, que cree que un pecado es robar un banco. No. Si tú pasas por el banco y tienes deseo en tu corazón, uy, si yo me pudiera llevar todo el dinero que hay ahí, anda que no, haría yo cosas. Uy, qué coche me iba a comprar, uy, qué finca me compraría, etcétera. Pues mira, ya estás pecando porque tienes un pecado de avaricia en tu corazón. Entonces, hermanos queridos, el pecado es muy sutil. El pecado es muy sutil. Ese hombre no ha robado nada, pero a los ojos de Dios, como si hubiera robado. En el Antiguo Testamento, el adulterio era ser infiel a la esposa y acostarte con otra mujer. Pero en el Nuevo Testamento es más exigente. Dice, si ya la miras, ya has adulterado con ella en tu corazón. Entonces Dios te va a pedir, te va a demandar el pecado de adulterio en tu vida. Entonces, hermanos, Cristo no ha venido a minimizar la ley, ha venido a perfeccionarla. Ya no solamente es el acto, es incluso el deseo. Entonces, hermanos queridos, una de las cosas que tenemos que dejar claro a este mundo es que es un mundo pecador, que hay pecado y que se necesita el arrepentimiento. Pero hermanos, nadie da el paso de curarse si no asume que está enfermo. Así es. Y este es el problema al cual nos encontramos, al cual nos enfrentamos frente a esta sociedad, que cree que está sana cuando está podrida a los ojos de Dios. Porque ya no solamente es robar un banco, ya no es solamente drogarse, ya no es solamente matar a alguien o secuestrar a alguien. Esos son crímenes, pero es que el pecado va más allá. Ya no es solamente el adulterio, es que solamente es con que tú mires a una mujer, deseándola en tu corazón, Dios te va a acusar de adulterio. Amén. Entonces, hermanos, nadie da el paso de curarse si no asume que está enfermo. Cristo es el doctor. Amén. Amén. Cristo es el médico del alma. Amén. Amén. Él toma conciencia de enfermedad. El que toma conciencia de su enfermedad es el que se arrepiente. El remedio que quita la enfermedad del pecado es la sangre de Cristo. Y se aplica el remedio por creer la palabra del Evangelio por intermediación del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, si la gente se ofende, hermanos, porque tú le dices que hay pecado en su vida y que tiene que arrepentirse, hermanos queridos, tengamos en cuenta que también se ofendieron cuando Cristo les predicó arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. No podemos, hermanos, negociar la verdad. Hermanos, no podemos diluir la verdad del Evangelio para no ofender, porque entonces neutralizamos su eficacia. No podemos ir con la astucia del mundo a ganar almas, porque no estás ganando almas, estás simplemente metiendo gente en la iglesia inconversa, y eso no sirve. Eso es lo mismo que el que quiere ganar más, cogiendo una botella de vino y le añade la mitad de agua y le pone un poco de alcohol y la vende como vino y va a sacar más dinero. Está adulterando el vino, lo está, hermano, está falsificando, hermano, y no se puede diluir la verdad del Evangelio para no ofender.
porque entonces neutralizamos su eficacia. Hermanos, un médico tiene que decirle al paciente cuál es la enfermedad del enfermo, aunque lo haga con tacto, pero debe de decirlo. Porque si ese enfermo está enfermo de verdad, si ese paciente tiene una enfermedad, es de responsabilidad del médico decirle, mira, usted tiene cáncer y necesita quimioterapia, o usted está enfermo del hígado y necesita tomarse estas pastillas, aunque a usted no le guste tomarse pastillas, pero se las tiene que tomar. Y nosotros vemos una sociedad enferma, está enferma por el pecado, y es nuestra responsabilidad decirle, hay pecado en esta sociedad y tiene que proceder al arrepentimiento, aunque les ofenda, hermanos. Amén, amén. La verdad del Evangelio no puede ser comprometida. Oposición. La oposición va de la mano del anuncio del Evangelio. Un Evangelio que no ofende es un Evangelio falso, adulterado, un Evangelio light. No, hoy en esta sociedad están muy de moda los productos light. Mira, este zumo es light, esta comida es light, esta cosa, este dulce es light. Pues no, en el Evangelio no hay, el Evangelio no existe el Evangelio light, no existe el Evangelio descafeinado. El Evangelio es como es. Y el Señor Jesús acabó crucificado porque les decía la verdad. Y el Señor Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir la verdad, hermano. Aunque ofenda, porque la verdad ofende. Pero es necesario decir la verdad, porque el Evangelio no se puede comprometer, hermano. Cuando Cristo enseñó a sus discípulos que Él se daría en sacrificio para dar vida eterna a un mundo pecador, siendo entonces el alimento espiritual, en entonces y ahora, siendo el alimento espiritual de sus vidas, ¿sabéis lo que pasó? Que muchos de sus discípulos lo abandonaron. Dice la palabra de Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Hermano, el Evangelio es innegociable. Es la llave que abre la puerta del nuevo nacimiento. Para que una persona nazca de nuevo, hay que explicarle cómo es el Evangelio claramente, sin concesiones, sin un Evangelio light, sin ponerlo light, sin ponerlo descafeinado. No, tal cual como es, en crudo. Porque entonces, si tú lo haces de esa manera, para no ofender, entonces ¿sabéis lo que pasa? Que se neutraliza. No es efectivo. Hermanos, el arrepentimiento es innegociable. El arrepentimiento es innegociable. Es la llave que abre la puerta al nuevo nacimiento, repito. Si renunciamos a predicar arrepentimiento, los pecadores permanecerán en sus delitos y pecados y no entrarán en el reino de los cielos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué pena me dio cuando fui a un pueblo de nuestra querida Extremadura y allí había una hermana, ahora ya le pongo comillas, en aquel entonces creía que era realmente una hermana, yo ya lo dudo, que yo le dije que había que ir a la gente del pueblo y anunciarles el Evangelio, predicarles el Evangelio y decirles que tenían que arrepentirse y recibir a Cristo. Y me dijo, qué pena, eso no se puede decir hoy en día, porque la gente se va a ofender, se va a enfadar. Hermanos queridos, el reino de los cielos está cerca, pero el arrepentimiento es su puerta de acceso. Quitas la puerta y ya nadie puede entrar al reino de los cielos. Si queremos que las almas se salven, si queremos que las almas entren en el reino de los cielos, lo primero que tenemos que hacer es predicar la puerta.
la puerta de acceso, que es el arrepentimiento. Gloria sea dada al Señor. ¿Y qué dice en el versículo 18? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Hermanos, parece un encuentro fortuito. El Señor Jesús iba por la orilla y vio a estos dos hermanos, a Simón, Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el lago, estaban pescando, ¿verdad? Y parece un encuentro fortuito. Pero, ¿sabéis una cosa, hermanos queridos? En Dios no hay casualidades. Amén. Amén. En Dios no hay casualidades. Dos hermanos, Simón y Andrés, pero tenían un oficio determinado, la pesca. Eran pescadores. Y, hermanos, ¿en qué situación se encontraban? Trabajando. Estaban echando la red del mar, estaban trabajando. ¿Y eso qué significa, hermanos? Dice, vamos a leer otra vez el versículo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, hermanos. Aleluya. Cristo, ¿sabéis una cosa? Cristo llama a los ocupados. Amén. Ellos estaban trabajando. Y Cristo nos llama vagos, nos llama perezosos. Cristo llama a ocupados. Gloria al Señor. Aleluya. Y entonces, hermanos queridos, Cristo llama a los ocupados y dice en el versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aleluya. Hermanos, ¿por qué dicen los haré pescadores de hombres? Porque Cristo no solamente llama y llama a los ocupados, sino que además los capacita. Amén. Amén, hermanos. Cristo los capacita, los instruye, los forma para un propósito. ¿Cuál? La misión evangelizadora. La misión evangelizadora. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero tuvo 3 años con ellos, capacitándolos, instruyéndolos, enseñándoles. Gloria sea dada al Señor. Amén. Gloria al Señor. Cristo llama al que capacita. Hay por eso ministerios en la iglesia. Por eso Dios ha puesto pastores, ha puesto maestros, hermanos, para instruir, para capacitar en la iglesia. En otra ocasión el Señor llamó a alguien y le dijo, y dijo a otro, sígueme. El Señor Jesús le dijo a uno, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. ¿Y cuál fue la contestación del Señor Jesús? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Hermanos, qué bueno. Entonces, este hombre le vino con condiciones. Este hombre le contestó, mira, deja que primero entierre a mi Padre. Le vino con condiciones. Sin embargo, ¿cómo reaccionaron Simón y Andrés? Que estaban echando la red en el mar, ¿cómo reaccionaron? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aleluya. Ellos en el instante dejaron las redes y le siguieron. Entonces, hermanos, no te enredes con las redes de este mundo. Amén. Hermano, si estás echando la red en este mundo, no te enredes con las redes de este mundo. Amén, gloria al Señor. Y sigue al Señor, aleluya. Por eso dice en los versículos 21-22, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gloria sea dada Amén. Al Señor. Amén. Amén. ¿Y qué dice en el versículo 23? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Ve? El ministerio itinerante, ambulante del Señor Jesús. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. ¿Y cómo va precedido el Evangelio del Reino? Arrepentimiento,
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, hermano. Entonces recorrió toda Galilea. ¿Para qué? ¿Para qué? Enseñando, predicando y sanando. Esa misma es la labor de la Iglesia hoy en día. Amén. Por eso hemos orado por la sanidad de nuestro hermano. Por eso hemos orado por la horita corta de Gabriela, ¿verdad? Por esa bebé tan hermosa que ha nacido, gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, esa es la misma labor de la Iglesia de hoy en día. ¿Y qué dice en el versículo 24? Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, su fama ya fue más allá de los límites de Israel. Siria, que era otra nación, ahora ya hay guerra. Hermano, pues ya era internacional, ya no solamente en Judea y en Samaria y en Galilea, no, es hasta Siria. Hermano, su fama llegó ya hasta el extranjero. Y hermanos, el Señor Jesús curaba dolencias a los que tenían dolencias, afligidos, enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Qué dice el versículo 25? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y le siguió mucha gente. Mucha gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Ahora yo pregunto, ¿y dónde crucificaron al Señor Jesús? En Jerusalén, hermano. ¿Y dónde estaban esas multitudes cuando la crucifixión? ¿No dicen que le seguían? ¿No dicen que le seguían? ¿Dónde estaban entonces? Cuando la crucifixión, ¿dónde estaban? Pues gritando allí, diciendo, crucifícale, crucifícale. Pues no la habíais seguido. ¿No habíais visto los milagros como los lunáticos, los paralíticos, los enfermos sanaran? Y aquellas palabras maravillosas que eran la palabra del Hijo de Dios. Por el amor de Dios. Hermano, y ahora le dais la espalda. Hermano, qué voluble es la multitud. Qué voluble es la gente, hermano. Por eso dice en Hechos, capítulo 1, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Dónde estaban las multitudes? Nada más que había, esperando el día de Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo, había solamente 120. Ya había habido multitudes. ¿Por qué? Porque realmente no seguían de corazón al Señor. No habían dado el paso del arrepentimiento. El arrepentimiento había sido predicado, pero no se había dado el paso del arrepentimiento, hermano. Hermanos, resumiendo y sacando conclusiones de este mensaje, lo primero es que la prudencia y la sencillez nos debe de guiar a lo largo de nuestra vida, y eso nos va a hacer que nos comportemos de una manera que nos va a evitar muchos problemas. La prudencia y la sencillez. Después tenemos que estar dispuestos a servir al Señor en cualquier lugar donde vayamos. Pero hermanos, Dios lo sabe todo y actúa en consecuencia. Por tanto, Dios está al control, hermanos. Dios está al control de nuestras vidas, hermanos. También aprendemos en este pasaje que el arrepentimiento abre la puerta de la salvación y mantiene la comunión con Dios. Porque tú te arrepientes para ser salvo, pero hermano, también te tienes que arrepentir para ser santo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el arrepentimiento abre la puerta de la salvación y mantiene la comunión con Dios. La predicación del arrepentimiento es fundamental e innegociable.
es inseparable de un sano evangelio. Un evangelio que carece de la predicación del arrepentimiento es un evangelio tarado, es un evangelio enfermo, es un evangelio ineficaz. Dios llama a los trabajadores, a los que trabajan, y los capacita a través de los ministerios de la Iglesia, y además trabajadores que no ponen condiciones, como aquel: vamos a dejar que primero entierre a mi padre. No, 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 tú deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven conmigo y predica el reino de Dios. Amén, hermano. Lo haremos así. Gloria al Señor. El Señor bendiga. Amén. Gloria al Señor. Sí, sí. Alabamos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre amado. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a orar por los enfermos, por los endemoniados, los lunáticos.